Y aunque pase y pase el tiempo, te recuerdo, escuelita, la represa del molino, aquella tapera vieja de Don Vallejo, la estación del ferrocarril. Vaya entonces mi humilde homenaje a mi querido pueblo santiagueño de Granadero Gatica. Para mi pueblo querido, así le voy a cantar, desde lejos nostalgioso, cómo poder olvidar toda mi infancia tan linda, medio del monte quedó, y aquellos dos negros ojos que lloraron por amor. Para mi pueblo querido, que nunca pude olvidar, ay Granadero Gatica, te dedico mi cantar, a tus caminos de tierra, tu monte de algarrobar, y esta nostalgia en mi pecho, prima del viento al cantar. Ay pueblo de Granadero Gatica, estoy soñando algún día volver, a visitar a mi puebla querida y aquel ranchito que me vio crecer. Ay pueblo de Granadero Gatica, sigo soñando algún día volver, para abrazarte muy fuerte en mi pecho y ver realizado mi sueño otra vez. Ay Granadero Gatica, cómo olvidar tus montes, cómo olvidar tus caminos y aquella canchita donde jugamos a la pelota. Escuchar las 24 horas la radio por internet, una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Mochola Trejo, tantos changos de mis tiempos. Para mi pueblo querido, que nunca pude olvidar, ay Granadero Gatica, te dedico mi cantar, a tus caminos de tierra, tu monte de algarrobar, y esa nostalgia en mi pecho, rima en el viento al cantar. Ay pueblo de Granadero Gatica, estoy soñando algún día volver, a visitar a mi puebla querida y aquel ranchito que me vio crecer. Ay pueblo de Granadero Gatica, sigo soñando algún día volver, para abrazarte muy fuerte en mi pecho y ver realizado mi sueño otra vez. ¿Cómo está bailando la gente de Granadero Gatica? Ahí lo veo a Juan Carlos Tunicé, Urcunchito anda prendido. Mirá cómo baila Roberto Ramírez, cómo levanta tierra. Mírenlo a Abelino Soplar con sus alpargatas con bigote. ¡Qué bien que está bailando! ¡Viva mi pueblo, carajo! Y que venga esa chacarera, paito. Adentro. Tanto que lo han ponderado, por fin resolví. Por conocer Buenos Aires, hasta allá me fui. Llegando en ese retiro, ahí nomás bajé. Pa' donde rumbió la gente, yo también rumbié. Juntando fuerza y coraje, me largaba a andar. Madre mía, qué peligro hay para viajar. Los autos pasan y pasan, pasan sin cortar. Me he quedado todo el día sin poder cruzar. Ay, nomás que venga la segunda. En ese subte que dicen fui a mosquetear y unas cosas como trancas empecé a pechar. Cualquiera puede decir trancas de corral, si no le largas monedas no dejan pasar. Trenes hay en ese hoyo, cosas de no creer. Viera y son como balazos, estos pa' correr. Y eso quien habrá inventado su país hay de ser. Inteligencia de hombre, yo no puedo creer. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes.
Qué lindo, che, cómo hemos arrancado, que no. Canto a Granadero Gatica primero. René Luna, la nueva banda santiagueña, ¿no? Nos decía, esto tan que nos pasa a todos, que no. Pasaron 30 años. Nunca más volví a mi pueblo. Y por esas cosas del destino. Y aunque pase y pase el tiempo, te recuerdo escuelita, la represa del molino, aquella tapera vieja de Don Vallejo, la estación del ferrocarril. Vaya entonces mi humilde homenaje a mi querido pueblo santiagueño de Granadero Gatica. Ahí está, ¿no? Recordando, ¿no? Esos pueblos perdidos en el monte santiagueño y mucho más cuando sacaron las vías, ¿no? Cómo ha quedado todo en el olvido, todo, parecía que todo iba a desaparecer, ¿eh? Ha sido un golpe muy grande, ¿no? Para los pueblos nuestros. Nosotros, más allá de que yo digo, en la escuela 463 de Agustina Libarona, está de Agustina Libarona, de Granadero Gatica, está a 10 kilómetros. Nosotros estábamos dentro de lo que es departamento Mariano Moreno, pero me identifico con la escuela de Agustina Libarona porque hice mi séptimo grado en esa escuela, yendo en burro. Entonces, como que nos identificamos, ¿no? Nosotros con esa escuela. Por eso la juntada de los ex alumnos de la escuela 463 de Agustina Libarona, o sea, mis tíos, mis tías, mi mamá, todos trabajaban ahí en la orillita nomás de Mariano Moreno y estábamos ahí a 2-3 kilómetros del deslinde, vamos a decir, de la frontera, no sé cómo, entre Agustina Libarona, entre departamento Mariano Moreno y Alberdi, ¿no? Mis tíos trabajaban para don Rafael Torrens, que era el dueño de la estancia donde nosotros nacimos y nos criamos ahí. Por eso recordar estas cosas nuestras, ¿no? Cosas que nos traen a la memoria un montón de cosas, seguramente ustedes también, ¿no? Y después escuchábamos, ¿no? Al Payo Oroná, al Payo Oroná. Escucharlo al Payo Oroná ahí, ¿no? Tanto que lo han ponderado, por fin resolví. Por conocer Buenos Aires, hasta allá me fui. Así nos pasó a todos, ¿no? ¿A quién no le pasó? A ver, que cuente. Llegando en ese retiro, ahí nomás bajé. Pa' donde rumbió la gente, yo también rumbié. Yo llegué a las 2 de la mañana más o menos en el tren, che. Juntando fuerza y coraje me largaba a andar. Madre mía, y qué peligro hay para viajar. Miércoles. Los autos pasan y pasan sin cortar. Me he quedado todo el día sin poder cruzar. Che, no me digan que alguna vez no les pasó. Resulta que esto es verdad, ¿eh? No es mentira. Yo tenía que ir a ver. Yo hacía una semana que había llegado. Llegué o menos, ¿no? Porque llegué un miércoles. No, llegué un sábado aquí. Salimos un día miércoles de allá en el tren de Agustina Libarona, ¿no? Y llegamos un sábado a las 2 de la mañana, como 3 días viajando, che. Una locura.
Este, y bueno, estuve una semana y a la semana tenía que ir de aquí, de la misma calle donde vivo hoy, ¿no? Este, hasta el frigorífico Calchaquí, que estaba al otro lado del cruce Varela. Y bueno, bárbaro, imagínate, no sabía cómo hacer para marcar dónde voy a, cuando vuelva, ¿no? Porque qué miércoles, no entendía nada. Va. Y bueno, me dieron más o menos la señal y me fui, che, tenía que pasar ahí la Calchaquí, por las 7, yendo por las 7, avenida 7. Imagínate, era las 7 en ese tiempo, era angosta, era fierita. Y no podía pasar, che, los coches de aquí, de allá, ¡pum, pum, pum! Miércoles, por ahí le pegué una atropellada y pasé, pero, qué hija, pero de verdad, por eso digo, seguramente, capaz que a mí solo no me habrá pasado, que no, a unos cuantos de los que están escuchando por ahí, también le habrá, algunas cosas le habrá pasado. Claro, imagínate, nosotros, en mi caso, yo venía del monte, vine del monte directamente a Berazategui. Che. Berazategui era muy pobre en ese tiempo, ¿no? Muy pobre, todo calle de tierra, un foquito amarillo por ahí por la esquina, poca agua. Cuando llovía teníamos que meternos las patas en la bolsa de nylon para poder salir, pues te embarraba hasta las rodillas. Y bueno, hoy, gracias a Dios, Berazategui es una ciudad respetable. Después de vivir 46 años aquí en esta ciudad de Berazategui, también me siento orgulloso de ser parte de esta ciudad, de Berazategui. Imagínense, de toda la vida, venir, qué sé yo, sin nada, porque santiagueño venía, pero uyulu, che. Bolsito le sobraba, ni ropa teníamos, che. Pero bueno, hemos venido. Y hoy estamos bien, gracias a Dios. Pero el Payo Oroná es un capo, que no. Porque, claro, lo dibuja ahí cantando. Tanto que lo han ponderado, por fin resolví. Por conocer Buenos Aires, hasta allá me fui. Llegando en ese retiro, ahí nomás bajé. Pa' donde rumbió la gente, yo también rumbié. Mamita, lo que era subir en subte, ¿no? Juntando fuerza y coraje, me largaba a andar. Madre mía, y qué peligro hay para viajar. Los autos pasan y pasan sin cortar. Me he quedado todo el día sin poder cruzar. ¿No les pasó a ustedes? No se hagan los graciosos, ¿eh? La otra noche tuve ganas de dar una serenata para recordar los tiempos cuando vivía en la banda y busqué una libretita que en saco viejo guardaba. Y lo primero que encuentro, la dirección de Marciana, una chinita muy linda que vivía en Villa Juana y ahora vive en Buenos Aires en la avenida Quintana. Ya preparé la guitarra en funda y bien afinada, comí unos tragos de tinto con garganta templada
de la emoción que tenía, los dientes me tiricaban. Sí, que venga la orquesta. Adentro. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana. ¿Cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba. Y apreté todo juntito, los timbres pa' que sonaran. Y ahí disparé pa' la calle, pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventanas, luces prendían y apagaban. Bajó pa' abrirme la puerta, vieran qué linda que estaba. Le canté unas chacareras, mientras mate me cebaba. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana, obvio, igualito que la banda, hasta la madrugada. Era, se pasa, ¿no? Se pasa, claro. Y se viene ese gatito. A ver si puede. Le canté unas chacareras, mientras mate me cebaba. Ella. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana, obvio, igualito que la banda, cante hasta la madrugada. Era. Y así son las chinitas, ¿no? Claro. Claro, cuando iban de aquí, linditas, perfumaditas, blanquitas. La otra noche tuve ganas Mira. de dar una serenata para recordar los tiempos cuando vivía en la banda y busqué una libretita que en saco viejo guardaba. Y lo primero que encuentro, la dirección de Marciana, una chinita muy linda que vivía en Villa Juana. Y ahora vive en Buenos Aires, en la avenida Quintana. Toma. Ya preparé la guitarra en funda y bien afinada. Comí unos tragos de tinto pe con garganta templada. De la emoción que tenía, los dientes me tiricaban. Sí, que venga Hey, la orquesta. no, pero escuchá, no, si no te habrá pasado, chango. Chinita. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana. ¿Cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba. Y apreté todo juntito, los timbres pa' que sonaran. Y ahí disparé pa' la calle, pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventanas, luces prendían y apagaban. Bajó pa' abrirme la puerta, vieran qué linda que estaba. Le canté unas chacareras, mientras mate me cebaba. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana, obvio, igualito que la banda, cante hasta la madrugada. ¿Qué te parece, Pogonza? Claro, aquí se cambian los nombres, ¿no? No, allá, nombres sachero, todo así, apodo, todo. Y aquí ya más se cambian los nombres, los changos, las chinitas, que no. Claro, para hacerse llamar así, más importante. Ándala, mira. Muy lindo lo del payo, muy lindo, me encanta porque, eh, ojo que refleja muchas cosas que nos pasaron, chango, no te va a creer que está macaneando, Eh, Esos temas son, claro, esos te hacen acordar cuando las chinitas iban de aquí, cuando iban de aquí, linditas, blanquitas, perfumaditas, nosotros allá, achero, arruinados, que teníamos 16 años, 17 años, pero qué flaquito. No, y claro, Chango quería ir a verla, Ajá. Y ahora vive en Buenos Aires, en la avenida Toma. Ya preparé la guitarra en funda y bien afinada. Comí unos tragos de tinto. Chenta. De la
emoción que tenía, los dientes me Ah, Sí, que venga la no, se pasa, che. Escuchá cuando bajó. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana. ¿Cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba. Y apreté todo juntito, los timbres pa' que sonaran. Ajá. Y ahí disparé pa' la calle, pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventanas, luces prendían y apagaban. Bajó pa' abrirme la puerta, vieran qué linda que estaba. Le canté unas chacareras mientras mate me cebaba. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana. Obvio, igualito que en la banda, cante hasta la madrugada. Ay, Dios, ¿no? Cosas que reales, no es macana, la mayoría no son mentira, ¿eh? Los temas están, de hecho, que la mayoría de cosas reales que nos han pasado aquí, ¿eh? Que nos han pasado aquí, este, porque bueno, no, porque uno viene del monte, viene sin conocer nada, absolutamente nada, ¿no? Y bueno, Claudia Sosa, ¿cómo estás? Te reís de tus picardías. Y Chango, ¿a qué no le ha pasado todas esas cosas que dice ahí? Claro, o sea, cuántas cosas cuando uno viene así, como en mi caso yo vine de 18 años, ¿eh? Este, ya directamente del monte hacia para acá, a Berazategui. Y bueno, por eso tengo el honor, tengo el placer de conocer absolutamente casi todas las vivencias de nuestra provincia Santiago del Estero. Tengo la dicha de tener en mi memoria absolutamente toda la vivencia de nuestro pago, che, ¿no? A ver, un chamamecito. Flaco! Mira quién viene ahí. ¿Y ese bombonazo quién es? La cincuentona, ¿no te acordás? Mamita, qué linda que estás. Siempre luce diferente y no aparenta su edad. ¿Cuántos años le preguntan y ella dice la verdad? Se maquilla como actriz, los hombres le coquetean. Sonriendo les contesta, este cuerpo no se toca. Hace gimnasia, tira pataditas, levanta colita, pancita, chatita, tetas paraditas. Su imagen parece una guitarrita lista para tocar. Come cereales, frutas y verduras, mate sin azúcar y agua mineral. Alguna le pregunta, ¿te hiciste operar? Y ella le responde, mi cuerpo natural. Obvio, nena. Es astuta, inteligente si la quieren enamorar. Es amable y simpática y se hace respetar. Se maquilla como actriz, los hombres le coquetean. Sonriendo les contesta, este cuerpo no se toca. Hace gimnasia, tira pataditas, levanta colita, pancita, chatita, tetas paraditas. Su imagen parece una guitarrita lista para tocar. Come cereales, frutas y verduras, mate sin azúcar y agua mineral. Algunos les preguntan, ¿te hiciste operar? Y ella les responde, mi cuerpo natural. Obvio, querido. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. ¿Qué tal, no? Qué lindos
tema que estamos escuchando, che. Hay dos historias también, este, que me han mandado aquí, los hacheros, la, la familia Frías, ¿no? Y después Omar Roldán, ¿eh? Vamos a escuchar primero, a ver, eh, vamos Lorenza Sola, este, es un tema que hace poquito me lo manda Diego Fría, ¿no? De Los Hacheros, y lo quiero compartir con ustedes. Es una historia muy linda y verdad, ¿eh? Esta es verdad. La última diaguita que está en mis pagos, la que el tiempo ha guardado entre sus años, callada en su casita entre los cerros, como si Dios le envolviera en sus dedos, al ver sus ojos tristes por el tiempo, sus manos firmes que el frío ha charqueado, su lento caminar hacia su casa. Dios dale más salud a Lorenza Sola. Vamos Lorenza Sola, gánale vos al tiempo, ni el frío ni el tormento han podido con vos. Hoy todos te apoyamos y estamos en ti rezando. Te amamos y admiramos como sos. Querida Lorenza Mamaní, los hermanos Frías Hacheros te quisimos dedicar esta hermosa canción para vos, por tu vitalidad y fortaleza que tienes para afrontar la vida. Que Dios te conserve por muchos años más. Para vos, como todo el pueblo te conoce, Doña Lorenza Sola. Tu rancho bien cuidado por la puna, sorteándole al gran San Buenaventura. Allí te aquerenciaste desde niña y hoy sigues luchándole a la vida. Vamos Lorenza Sola, gánale vos al tiempo, ni el frío ni el tormento han podido con vos. Hoy todos te apoyamos y estamos en ti rezando. Te amamos y admiramos como sos. Te amamos y admiramos como sos. Bueno, ahí está, ¿no? Cosas que escribe el Diego Frías, ¿no? De Los Hacheros, una realidad, ¿no? Dice, porque siempre iban a actuar ellos, a tocar para esos lados, y siempre lo veía, ¿no? A esta mujer, a esta Dieguita, muy activa, ¿m? Cuando ellos pasaban por ahí, siempre lo veían, y bueno, le llamó la atención la vitalidad, la fuerza,
porque una señora mayor, Diaguita, repito, y bueno, le escribió esta hermosa canción que no, muy linda es, que describe un poco lo, lo que él veía, ¿no? Lo que los changos veían y valoraban de esta mujer. La última diaguita que está en mis pagos, la que el tiempo ha guardado entre sus años, callada en su casita entre los cerros, como si Dios le envolviera en sus dedos. Al ver sus ojos tristes por el tiempo, sus manos firmes que el frío ha charqueado, su lento caminar hacia su casa. Dios dale más salud a Lorenza Sola. Vamos, Lorenza Sola, ganale vos al tiempo. Lindo, ¿no? Un lindo reconocimiento para alguien que seguramente está en los cerros allá perdido y solita. Y bueno, los sacheros, el Diego Frías le escribió esta hermosa canción, ¿no? Querida Lorenza Mamaní, los hermanos Frías Sacheros te quisimos dedicar esta hermosa canción para vos, por tu vitalidad y fortaleza que tienes para afrontar la vida. Que Dios te conserve por muchos años más. Para vos, como todo el pueblo te conoce, Doña Lorenza Sola. Qué linda, ¿no? Qué linda, la verdad. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, así se llama el tema, ¿no? Vamos, Lorenza Sola se llama. Letra y música de Diego Farías, de los Sacheros, nuestros queridos amigos los Sacheros. Y bueno, así vamos escuchando, vamos escuchando distintos temas, porque hoy quería compartir, ¿no? Así distintos temas, distintas, porque tenemos por ahí muchas cosas guardadas y no lo escuchamos. A ver, ¿qué era? Esto es César Reyes. Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda, y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que esos detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te
prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Llegué para quedarme en tu corazón. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie... César Reyes, es pequeña que adorna La Barra. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que esos detalles se vuelvan emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago ganar el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Muy bien, ahí César Reyes, y La Barra, che. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento Bicicletería total. El Rayo, pinturas, para todos. soldaduras, repuestos en general. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, Bicicletería El Rayo, che, de nuestro amigo Carlitos Gómez. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano,
Monteverde, cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-los Herrera. En Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, una más. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Muy bien. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional. Ahí estamos, estamos vendiendo, así estoy, porque estamos vendiendo las entradas anticipadas para el domingo, Bueno, ahí me están pidiendo y bueno, estamos tratando de solucionar todos los problemas de las entradas anticipadas, ¿no? Porque hay que venir a buscarla, o porque vienen al círculo, porque, bueno, hay una dirección en donde tienen que ir a buscarlo y todo eso. Pero bueno, es así el tema de las anticipadas por ahora. Así que bueno, estamos agradeciendo a todos, a todos los que vienen a buscar las entradas. Muchas gracias. Lo lindo que se juntan grupos, ¿no? Grupos de un montón de gente para venir a buscar, ¿no? Y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Así que no vienen por una, vienen por 4, por 6, por 8, y eso está muy bien porque se ponen de acuerdo y bueno, hay uno que viene a buscar, ¿no? Así que bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, porque tenemos este fin de semana, está la talecita de Mabel y Juancito Juárez, porque bueno, el hecho que ellos hicieron promesa cuando Mabel estaba enferma, y bueno, y tienen que cumplir como corresponde, que no,
Así que bueno, este fin de semana van a cumplir el sábado la noche, van a estar cumpliendo la promesa, ¿no? De bailar las 7 chacareras este, de la Telecita, para cumplir la- el pedido de Mabel. Y el domingo, los manceros santiagueños, ¿eh? Los manceros santiagueños, así que bueno, este, nosotros contentos este, de poder tenerlos, ¿no? Aquí, en el círculo santiagueño, a los manceros de don Leocadio del Carmen Torres, ¿eh? ¿Qué tal, no? Es muy lindo, che, muy lindo. A ver, estamos buscando ahí la publicidad. Domingo 19 de diciembre, despedimos el año a todo folclore en el Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111 de Berazategui. Contaremos con la actuación estelar de Los Manceros Santiagueños de Leocadio Torres. Los Manceros Santiagueños en concierto. Será el puente carretero que va cortando camino. Sobre el escenario también estarán actuando Miguel Nogales, El Indio Alegre, Los Sacheritos, Eduardo Solá y la actuación de Jorge Morales. En la animación, Nico Mancilla. Buffet super económico. No te olvides. Domingo 19 de diciembre, despedimos el año a todo folclore en el Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111 de Berazategui. Ahí está la invitación, ¿eh? Ahí está la invitación, como ahí ustedes seguramente ven, ¿no? Cuando dice entrada para el domingo 19 de diciembre, están a la venta y tienen que llamar al 11 32 44 76 45. A ese número que está ahí pueden llamar por las entradas anticipadas. Entradas anticipadas para el domingo, para presenciar el show de los, ¿cómo se dice, che? El espectáculo, la actuación, ¿no? El show es una palabra inglesa que no, me parece. Pero bueno, hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo nos meten en la cabeza muchas cosas que nada que ver, ¿no? Y sin embargo, se dice desde la televisión principalmente un montón de palabras en inglés y bueno, todos repetimos, ¿no? Como loros, porque somos así medio loros somos. Repetimos, ¿no? Y no me diga que no. No me diga que no, porque somos así. Nosotros repetimos pero nuestras costumbres. A mí, personalmente, me gustaría ver, ¿no? Que tendría que haber alguna resolución. Veo que los presidentes firman tantas pelotudeces, que no les llega a la gente nunca nada, muy poco le llega a la gente trabajadora, ¿no? Te hablo a la gente trabajadora. Debe ser hace muchos años que no hay una ley para la gente trabajadora. Este, Nosotros, desde la posición nuestra, ¿no? Mía principalmente, veo casi el 100% de la gente que anda en la calle, usted observe, todos con la ropa, ¿no? No digo que la frase sea mala ni nada, digo que la mayoría de nosotros como argentinos usamos todo ropa con letras y palabras inglesas, ¿no? De todo, ¿no? El pantalón, la remera, la camisa, y principalmente las remeras, ¿no? Las chombas. No va a encontrar directamente si no es una casa de campo,
ropa que diga, qué sé yo, no sé, Córdoba, o la falda, o qué sé yo, las termas de Río Hondo, Tucumán, Tafí del Valle, qué sé yo, Corrientes, ¿no? Chaco, tantos lugares. Buenos Aires mismo, muy difícil, no hay. Encima, sí, las que hay son, las de campo principalmente, son carísimas, ¿no? Porque no hay, porque no hay. Esta que tengo puesta ahora, por ejemplo, mira, a ver si se ve. Ahí se ve. Arte nativo, dice. Ahí ve. Ahí, no sé si lo ven. Arte nativo. ¿Por qué el arte nativo? ¿Por qué el arte nativo? Porque nuestro folclore, al principio no era folclore, ¿no? Era el arte de cada región, de cada lugar. Después se generalizó con la palabra folclore, pero el arte era en el caso de don Andrés Chazarreta, cuando trae lo que es el folclore a Buenos Aires, ¿no? Él presenta como arte nativo, como arte de nuestra provincia, de nuestra región. Y muy difícil es encontrar, ¿no? Remera o algo, ¿no? Así que con el logo de algún lugar de nuestra Argentina, ¿no? Y después lo más lindo que, no, el capitalismo, le hago la cruz, lo mato, lo destrozo, ¿no? Los políticos y viven como capitalistas, los tipos. Ricos son los desgraciados. ¿Dónde van? A Europa, a Estados Unidos, ¿no? Y después vienen a criticar, no, porque el fondo, porque no sé qué, porque los ingleses, porque los franceses, porque... Mentira, loco, mentira, todo falsedad, ¿no? A ver, Libertad Chamamecera. Lo más profundo del corazón, para Gloria, María, Estela, Miriam y todas las chicas que nos hacen el aguante. Mujer, yo te vi llorando, yo te vi desesperada, ni un consuelo te ofrecí. Mujer, yo te vi tan triste, es que tanto amor me diste y nada te devolví. Mujer, tú me diste todo, pero yo de ningún modo me di cuenta de mi error. Ciego en mi conciencia, la que triste la experiencia, mucho más por este amor. Pero ¿qué hice yo por ti en tus momentos de dudas? ¿Acaso te di mi ayuda la vez que te vi sufrir? No alimente mi egoísmo, dame ya lo que merezco. Yo no soy lo que parezco, amor, solo pienso en ti. Saludamos a Dalma, Nandy, Joaquín, Mariana, Nadia y Bautista. Mujer, yo te vi llorando, yo te vi desesperada, ni un consuelo te ofrecí. Mujer,
yo te vi tan triste, es que tanto amor me diste y nada te devolví. Mujer, tú me diste todo, pero yo de ningún modo me di cuenta de mi error. Viví ciego en mi conciencia, y aunque triste la experiencia, mucho más por este amor. Pero ¿qué hice yo por ti en tus momentos de dudas? ¿Acaso te di mi ayuda la vez que te vi sufrir? No alimentes mi egoísmo, dame ya lo que merezco. Yo no soy lo que parezco, amor, solo pienso en ti. Ahí está, ¿no? Libertad Chamamecera, changos, ¿eh? A ver. Vamos a buscar algún título. A mi linda Cañuela, ¿sabes? Chango de... A ver cómo le cantan a Cañuelas, che, ¿eh? A la mierda. Lo más profundo del corazón, para Gloria, María, Estela, Vivian y todas las chicas que nos hacen el aguante. Mujer, yo te vi llorando, yo te vi desesperada, ni un consuelo te ofrecí. Mujer, yo te vi tan triste, es que tanto amor me diste y nada te... Con cariño para toda la gente de la ciudad de Cañuelas. Una tarde me alejé de mi pago querido hacia el sur de Buenos Aires. Fue mi destino. Cañuelas, el lugar que me abrió sus brazos. En su tierra poco a poco voy haciendo mi rancho. Es una de dulce leche y bella por donde la veas. Allá va nuestro saludo a mi linda ciudad de Cañuelas. Queremos saludar a todos los amigos horneros y los amigos quinteros. Un saludo para la familia Miranda de Loreto y toda la gente del paraje La Resbalosa, Santiago del Estero.
Soy gaucho santiagueño, no lo voy a negar. Algarrobos y quebrachal rodean el rancho mío. En verano tengo sombra, en invierno un buen fogón para ahuyentar el frío. Para saber dónde anda mi tropilla, de noche escucho el cencerro. Si se acerca algún puma, salen toreando mis perros. En esas noches de luna llena, cuando pulso mi guitarra y le saco una melodía, se me hace que desde el cielo me aplauden las Tres Marías. Y para el amigo Luis Zurita, bien gaucho y santiagueño, que lo baile, que lo baile. Muy bien, ahí estamos compartiendo la música con Libertad Chamamecera. Espero que les haya gustado este bloquecito lindo. A la mierda, coleché. No sé qué me entró en la senca. ¿Saben lo que es la senca? La senca, la nariz. En quichua. Ahí vamos a escuchar a los fogoneros y después vamos a ir charlando un poquito, ¿no? Llegaste cual un ángel enviado desde el cielo, me diste el consuelo que tanto ambicioné. Por eso ya mi vida te queda para siempre, desde la noche aquella que un beso te robé. Tu mágica sonrisa me acerca cada día, toda mi fe perdida, en ti la vuelvo a hallar. Mi pasado tan lleno de amargura, dame tu ternura y déjame soñar. Te quiero como a nadie jamás haya querido, te adoro ciegamente, con loco frenesí. Por eso te suplico, no me eches al olvido, aunque te vayas lejos, acuérdate de mí. Yo quiero mi toda tu imagen de sus locos vacíos. Guardar que encuentre calma mi pobre corazón. Prisa me acerca cada día, toda mi fe perdida, en ti la vuelvo a hallar. Mires mi pasado tan lleno de amargura, dame tu ternura y déjame soñar. Te quiero como a nadie jamás haya querido, te adoro ciegamente, con loco frenesí. Por eso te suplico, no me eches al olvido, aunque te vayas lejos. Acuérdate. Los ahí,
hermoso tema, che. Eterno sueño de amor. Y ahora los changos, los copleros santiagueños, changos de la capital de Santiago del Estero. Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar sus clarinadas cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor del alma mía. Mugiendo viene un toro, mostrando su guapesa, y relincha un bagual en la represa. Arrullo de torcaza, bramar de sachapuma, lamento de crespín en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor del alma mía. Ahí vamos, casi, terminando ya en esta tarde. Recordarles que estamos vendiendo las entradas anticipadas, las entradas anticipadas para el domingo 19. Entradas anticipadas para el domingo 19 con los manceros santiagueños y festejando los 50 años de Jorge Morales. A ver qué más vamos a ir buscando. Por acá vamos a ir buscando alguito. Vamos a poner esto hasta que busquemos algo. Madrecita de Santiago, sé que sufres hoy por mí, porque me encuentro tan lejos. Hola Olga, ¿cómo estás? El destino quise así. Sabes que te quiero tanto y que le sufres mi dolor. Hoy extraño tus caricias, tus consejos y tu voz. Madrecita, volveré a Santiago como ayer, a besar tu piel. Jamás te dejaré, madrecita, volveré a Santiago como ayer.
a besar tu suave piel y jamás te dejaré. Madrecita de Santiago, sé que sufres hoy por mí, porque yo vengo tan lejos, el destino quise así. Sabes que te quiero tanto y que sufres mi dolor. Hoy extraño tus caricias, tus consejos y tu voz. Madrecita, volver a Santiago como ayer, a besar tu suave piel y jamás te desearé. Madrecita, volveré a Santiago como ayer, a besar tu suave piel y jamás te dejaré. Bueno, ahí está, ¿eh? Encima lo perdí. Ya vamos a buscar. Ya vamos a buscar. A ver, estamos buscando alguito por acá. Negro día, ¿eh? Viene un bloquecito ahí. Y esto va dedicado a Griselda. Tata. Estoy saludando a Olga Gutiérrez, che. Ah, mirá vos, a NB también, a Néstor. Besito, Salvatierra. A la familia Ruiz. Gracias a la familia Ruiz. Gracias a los cerveceros que levantan la mano en el medio de la pista. Gracias, muchachos. Los invitamos el miércoles al programa de la tele, a la par de la municipalidad de La Banda. Están todos invitados. Ahí vamos. Meta DJ Carlito, meta. Como lo baila uno, vamos. Arriba, papi. Qué calidad los santiagueños, que no. Y arriba los chavos del Sarmiento de La Banda. Levantando la mano todos los banderos. Estos son tremendos, Palmas, palmas, palmas. Escuchá. El que no hace palmas es un cornudo. ¡Aplaudan! Palmas solista. ¡Aplaudí, Luisito! A los muchachos de Cáspico Sal, a los amigos de Bandera, a los muchachos de San Pablo, gracias por todo, gente. Este ha sido el show en vivo de los Taitas de Chamamé.
rancho de los Paitas, hay asado y diversión. Salgan a bailar paisanos, que la fiesta ya empezó. ¡Zapucay! Y eso, escucha, esto es amor. ¡Aguante, Chaco! ¡Aguante, Campo! Nos vamos ya. A ver, vamos a ir buscando más. Apresionan tus manos, ramito de azar. Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Y el grito de los tomadores. ¡Y las palmas arriba, Pozuelo! ¡Vamos, vamos! Te miro y parece dormida. Apresiona tus manos, yo mi confianza. Un sueño profundo y muy triste, el que ya nunca te despertarás. Te han puesto tu traje de novia. Y nos vamos. Ahí está, Con esto nos vamos, será hasta mañana. Muchas gracias. Le mentí que por ella. Yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue. Y al marcharse me dijo: ¡Tentación! ¡Que suene! ¡Ay! 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 Buenas noches, amigos. Buenas noches y nos vamos. Para el amigo Buni. ¡Eso! ¡Arriba la gente de Pozuelo! ¡La gente de la Terma! ¡La gente del Charco! ¡Para mi amigo Yuta! ¡Ojalá que no pueda! ¡Eso! 9 de la noche en punto. Bicicletería El Rayo. Pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI.
Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Vamos a recordar las voces quichuas en el hablar cotidiano. Achuras, entrañas, intestinos. Achurar, apuñalar, tocar las entrañas con algo punzante. Aloja, bebida alcohólica hecha con la fermentación de la harina de algarroba blanca. Ashpa o alpa, tierra, planeta. Cachar, burlar, burlarse, bromear. Cachuzo, deteriorado, desvencijado. Cancha, luz, claridad, descampado o claro que entra en un monte o selva. Canchero, vaquiano, cuidador de la cancha, hábil que tiene luz. Cancherear, canchereada, alardearse, jactarse, mostrarse sabedor. Carpa, casa hecha a la ligera de nómades. Una clase de pez. Cocaína, derivado de la hierba de la coca. Cucha, cucheta, rinconcito, cama. Chacarita, chacrita, originalmente campo de los estudiantes